Ya sé que la ciudad está allí y avanza hacia aquel lado porque las ordenanzas lo establecen así. Pero precisamente por eso tenemos que hacerla llegar de allí hasta ¿Y te aquí. parece una cosa fácil? Cambiar los planos municipales. Que nosotros podamos cambiar los ¿Qué planos. dices? No es necesario, la ciudad está allí y esto es zona agrícola. ¿A cuánto se puede pagar hoy esta tierra? 300, 500, 1000 liras el metro cuadrado, pero mañana esta misma tierra, este mismo metro cuadrado puede valer 60, 70 mil o incluso quizá más. Todo depende de nosotros, el 5000% de beneficio. Ahí está. Este es el oro hoy en día. ¿Y quién te lo da? ¿El comercio, la industria? ¿El futuro industrial del sur? ¿Qué va? Invierte 2 duros en una fábrica y las reivindicaciones, huelgas, absentismo laboral. Acabas con un infarto y en cambio sí, nada de quebraderos de cabeza ni preocupaciones. Todo ganancia y ningún riesgo. Nosotros solo tenemos que conseguir que el municipio traiga hasta aquí las carreteras, el agua, la luz y el teléfono. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto geográfico exacto donde estéis escuchándonos. Bienvenidas otra vez, una vez más, al podcast La Voz de Sobre la Ciudad. Esta es la segunda parte del capítulo de urbanismo y migraciones, centrado sobre todo en ciudades latinoamericanas, en las que nos acompaña Ana Melisa Pardo Montaño y Mariela Paula Díaz. La presentación correspondiente podéis encontrarla en la primera parte de este capítulo. Esta segunda parte tratará principalmente de las últimas preguntas de la entrevista, en las cuales se aborda un poco la perspectiva feminista empleada por estas autoras para abordar su temática de investigación. A su vez, responden también a la pregunta que Beltrán Roca dejó en el último episodio, en la que pregunta sobre ¿ha mejorado, empeorado o se ha quedado igual la Agencia Espacial de los Trabajadores de la Ciudad tras el COVID? Finalmente acabamos con nuestras preguntas rutinarias, en las cuales preguntamos sobre cuáles son las metáforas de ciudad o los adjetivos que le ponen a la ciudad las autoras, cuáles les gustan o cuáles les desagradan, y que conecten un poco con el resto de entrevistas. Y finalmente acabamos que ya dejan unas preguntas para la siguiente entrevista. Espero que podáis disfrutar de esta segunda parte y os dejo sin más dilación con ellas. Y bueno, quizás un poco hilándolo con lo que decías tú, Mariela, sobre la idea de los 2 hogares o las 2 responsabilidades divididas en 2 territorios, ¿no? O aquello que decía Melisa antes de tener la cabeza en el hogar por décadas, ¿no? Y ese un poco división mental de los afectos y de los cuidados también, sí que creo que a nuestras oyentes le puede interesar mucho, ¿no? Un poco la perspectiva feminista, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque al final lo doméstico ha sido el espacio histórico de las mujeres y intuyo que sí que es muy interesante indagar un poco en cómo la perspectiva feminista, digamos, aporta un enfoque, no sé, algún tipo de enfoque nuevo o incluso a nivel metodológico en vuestras propias investigaciones, si habéis tenido esto en cuenta o las necesidades de las mujeres en vuestros casos de estudio, digamos. A mí me parece muy interesante lo que mencionas, María. Creo que pues también tampoco es tan sencillo de contestar porque hay muchas aportaciones que ha hecho la perspectiva feminista para los estudios migratorios. En geografía se ha hecho cada vez más presente. Y para pensar esa relación entre el espacio y la migración, que es básicamente lo que a mí me ha interesado. Yo no, en el estudio que les hablaba el flujo de México a Estados Unidos, no me enfoqué tanto en esa mirada
pero sí pensaba, por ejemplo, eso que dices, ¿no? En eso, cómo se transforman los cuidados o cómo se convierten, por ahí leí alguna vez que hablaban de los hogares transnacionales, básicamente porque son distintas personas en distintos lugares que están gestionando un lugar, un hogar en particular, y donde se cuidan entre todas y todos precisamente a pesar incluso de la distancia. Yo les puedo contar un poco un estudio que estoy haciendo, que he estado haciendo sobre, que bueno, también como decía Mariela, cuando la pandemia nos lo permitía, en el que sí estaba haciendo un trabajo desde una perspectiva de género, y que tiene que ver con un tipo de movilidad particular, que es el desplazamiento forzado por violencia. Aquí en México pues se ha visibilizado cada vez más por el tema pues, del incremento de la violencia. Y ahí he trabajado específicamente con mujeres desplazadas por violencia, que en principio un elemento importante ahí es como que la categoría de desplazado forzado por violencia como que no era muy reconocida, últimamente se le está dando más visibilidad. Son mujeres mexicanas con las que estuve trabajando, y que en medio como que también pierden visibilidad porque numéricamente como que es difícil captarlas. O sea, no sé, en los censos no aparecen, aparecen como migrantes internas, pues se movieron de un lugar para otro y ya. Eh, y bueno, básicamente, pues son mujeres que son desplazadas por las condiciones de violencia estructural que se viven en el país. Muchas mujeres migraron solas, otras con su familia, con hijos sobre todo. Y bueno, ese tipo de movimientos es bastante complejo también porque en México no son reconocidas, intentan pedir ser solicitantes de asilo o refugio en Estados Unidos. Para ser solicitante de asilo o refugio en Estados Unidos tienes que cumplir con una cantidad de requisitos que en la mayoría de los casos no los cumplen. Entonces, no pueden regresar a sus lugares de origen. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ellas? Muchas tienen como pues todos sus deseos, ilusión de que sí van a lograr pasar, pero en la mayoría de los casos no se cumple con los requisitos que se piden. Entonces se quedan muchas veces en las fronteras, o buscan otros lugares para los cuales desplazarse, y obviamente pues las fronteras son lugares muy interesantes también para estudiar por eso, porque hay flujos de todos los lugares. En mi caso, por ejemplo, de la migración en México, es este flujo de caravanas que les estaba hablando al inicio de la conversación, pero también es este flujo que les estoy hablando de mujeres que se han tenido que quedar ahí. Cómo se insertan al mercado laboral, pues es bastante complicado. Las ciudades fronterizas tienen muchas dinámicas, y ahí, por ejemplo, la perspectiva feminista pues me ha permitido como acercarme más al impacto que tienen y a cómo transforman estos lugares que todavía no se sabe cuál va a ser su destino, porque pues ellas están en ese lugar. La dinámica en estas fronteras es bastante compleja, no es como que llego y solicito refugio inmediatamente, sino que incluso antes de la pandemia ellas tenían que permanecer en la frontera aproximadamente mes y medio, 2 meses, en lo que se solucionaba su trámite, que les decían en la mayoría de los casos que no. Pero ahora con la pandemia, bueno, la cosa es mucho más complicada porque ese mes y medio, 2 meses se ha duplicado, y sobre todo luego pues, también con la llegada de caravanas, genera también eso, como Mariela hablaba, un poco de discriminación, porque bueno, entonces ahora, ¿por qué no tienen a los mexicanos que tienen distintas problemáticas? En fin, creo que hay muchas dinámicas ahí muy interesantes. En ese estudio en particular es el que yo he trabajado desde la perspectiva feminista. Sin embargo, como bien mencionaba María, creo que los flujos, cualquier flujo que uno quiera trabajar, permite tener como esa mirada, y creo que desde, al menos en mi caso, desde la geografía, creo que cada vez se hace mucho más visible este tipo de estudios. Perfecto. Bueno, sobre la perspectiva feminista, ¿no? O sea, un poco qué es la perspectiva feminista. Yo también como que me preguntaba qué es lo que se entiende, ¿no? Por perspectiva feminista, porque como saben no hay una manera de definir lo feminista. Entonces yo les doy como la manera en que intento, cuando me pongo enfrente de algún problema social, cómo intento abordarlo, ¿no? Porque me imagino que hay distintas miradas sobre también esta problemática de lo que es lo feminista, ¿no? Yo creo que como por lo menos cientistas sociales que estamos comprometidas con nuestra sociedad, con nuestra realidad,
En mi caso, y hablo en plural porque creo que somos muchas cientistas sociales que estamos comprometidas, buscamos visibilizar justamente las desigualdades existentes, ¿no? O sea, y en este caso, desde el feminismo, lo que buscamos es visibilizar el rol de las mujeres en esta sociedad que por años no fueron nombradas, ¿no? Porque cuántos estudios hablan, no sé, sobre la clase obrera y siempre son todos varones, como si fuese que que no había mujeres, digamos, obreras en la industria. Entonces, un poco yo creo que intentamos desde nuestro humilde lugar, porque tampoco, ¿no?, enfrentarse a un problema social es muy complejo, pero al menos visibilizar de que existimos, ¿no? Ya eso yo creo que es toda una tarea, y que también estas mujeres que, como que también me incluyo, ¿no? Como madre, como madre trabajadora, que tenemos un rol protagónico no solo en las tareas de cuidado, sino también en las luchas por vivienda y trabajo, ¿no? Entonces, nosotras estudiamos procesos sociales, procesos urbanos, que se caracterizan por múltiples desigualdades, ya que vivimos en una sociedad que está compuesta por relaciones de opresión y de explotación. Entonces, cuando hablamos de la perspectiva feminista, entiendo que no debería pensarse como una moda, ¿no? Ahora todos vamos, sino también, más bien, pensar que sería como el lente, los anteojos con el cual leemos la realidad que nos toca vivir. Entonces, si pensamos que esta realidad, como les dije anteriormente, es este conjunto de relaciones sociales que están atravesadas por la opresión de género, por la opresión racial, como les dije, por el color de la piel y por la explotación de clase, es interesante pensar, quizás, como dice Rita Segato, cómo ciertos cuerpos expresan esta subordinación histórica a la lógica, no solo mercantil, sino también patriarcal. Y un poco esta cuestión que, como yo le dije, tiene su marca física en el propio cuerpo, cómo estas cholitas que viven en la ciudad de Buenos Aires, por ya estar vestidas como cholitas, ser mujer, ser verdulera, por ejemplo, ya genera todo un racismo, toda una xenofobia por el color de la piel, por su vestimenta, por su lenguaje. O sea, que es una discriminación concreta, ¿no? No está en la pura abstracción mental, sino que está vinculado con algo muy concreto, como es el color de la piel, como es el género, como, bueno, como es la forma de vestirse, de hablar, etc. Eso como un lado, ¿no? De pensar que la desigualdad es múltiple, ¿no? Y no es lo mismo ser mujer blanca de clase media que mujer indígena de clase trabajadora, ¿no? Cómo se juegan las distintas desigualdades. Por eso yo cuando hablo de feminismo me interesa, por supuesto, también pensar en los sectores más vulnerables dentro de lo que es el colectivo de mujeres. Y después, desde la metodología, yo quiero rescatar algo porque, bueno, yo soy socióloga, entonces la metodología que utilizo quizás es clásica, ¿no? Entrevistas, encuestas, no sé si hay algo nuevo bajo el sol, pero sí, lo que me pasó en la prepandemia, porque hay un antes y un después, ¿no? De la pandemia, lo que sí pude llevar a cabo, que me pareció interesante, ojalá lo pueda volver a repetir, yo hice trabajo de campo en la Villa 20 con una organización compuesta básicamente por mujeres migrantes de Bolivia, eran todas mujeres, con quienes pude llevar a cabo en conjunto el trabajo de campo, de manera colectiva. Yo tuve que ir a una asamblea de estas mujeres, exponer mi plan de trabajo, lo aceptaron y aceptaron ellas encuestar y ser encuestadas. Y ahora aceptaron ser entrevistadas. Ellas mismas se encuestaron, ¿se entiende? O sea, es como, pero yo tuve que exponer eso en una asamblea, ellos, ¿no? Digamos, aceptaron, y eso sí, lo que me pareció es una manera como que fue más democrática, ¿no? Que yo solo vaya a entrevistar, sino que lo puede poner un poco a discusión de esa asamblea de mujeres migrantes, y espero que uno siempre también tiene la esperanza de que los datos les sirva, sea de utilidad para su propia organización, para su propio también autorreconocimiento de esas mujeres, ¿no? Que siempre se habla sobre la transferencia de lo que uno investiga, y bueno, de poder pensar que quizás también les puede ayudar en su propia organización, ¿no? Conocerse más también entre ellas a la hora de salir a luchar, ¿no? Son todas compañeras de lucha. Así que bueno, eso es lo que puedo quizás nombrar como algo interesante o por lo menos nuevo que hice y que me pareció enriquecedor poder poner a prueba mi plan de trabajo en una asamblea de mujeres. Muy bien, genial, muchas gracias por la respuesta. Básicamente nos acercamos ya hacia el final de la entrevista y se acaba la batería de preguntas propias nuestras y entra la pregunta que deja el anterior entrevistado, que es Beltrán Roca. Entonces, él quería preguntar a las siguientes entrevistadas que hace vosotras,
estos debates que se dan en el ámbito de los estudios urbanos sobre la agencia espacial de los habitantes de las ciudades. Con esto un poco lo que se suele referir es, bueno, qué capacidad, pese a que entendemos que los flujos migratorios están definidos por una serie de cuestiones estructurales, se hace cómo marcha la economía, se hace cómo están estructuradas las ciudades, a dónde llegan las migrantes y los migrantes. Sin embargo, habéis mencionado durante esta entrevista situaciones en las que, por ejemplo, Isa mencionaba de que en esta calle de la ciudad a la que llegaban de Estados Unidos, pues básicamente habían transformado las migrantes la calle de tal manera que, bueno, adecuaban a su entorno de partida, ¿no? México. Y se parecía pues a eso, que era como andar por México. Mariela también ha puesto de ejemplo. Un poco por situar también al oyente, ¿no? Y que os preguntaba Beltrán, esa agencia espacial de los habitantes de las ciudades, los habitantes trabajadores, principalmente es lo que le interesaba, ¿cómo afecta, ¿no? O sea, ¿cómo se manifiesta esa agencia espacial de los habitantes trabajadores, ¿no? Y si esto ha sido afectado por el COVID. Bueno, es una pregunta interesante, la de Beltrán, y compleja, te digo, el tema de la agencia espacial. Yo creo que la agencia, si pensamos en los sectores populares en general, la agencia, digamos, espacial la podemos pensar a nivel urbano en lo que es la producción social del hábitat, ¿no? Como, por ejemplo, las villas de la ciudad fueron, o las favelas en Brasil, son, digamos, territorios transformados por la agencia espacial. Son las familias, en general, la producción o la autoconstrucción de la vivienda es familiar, ¿no? En las villas de la ciudad de Buenos Aires. Si uno piensa en Bolivia, es interesante cómo esa agencia espacial de los migrantes rurales que viven en la ciudad, si bien la autoconstrucción de la vivienda es familiar, como el Estado llega muy tarde a esos lugares periféricos, se juntan los vecinos en algo que se llama junta vecinal y entre todos los vecinos trabajan para construir los equipamientos colectivos, las escuelas, la salita de enfermería. Entonces, ahí lo que estamos planteando es que las ciudades en general son productos, son autoconstruidos por los sectores populares, ¿no? Y después tarde llega el Estado y después obviamente llega el mercado para hacer sus negocios, pero quienes las ciudades son los sectores populares que se organizan. Entonces es interesante pensar cómo hay una organización familiar y también una organización, si quieren, vecinal, o una organización más militante en algunos espacios, también acá dentro de la villa, ¿no? También, por ejemplo, dentro de lo que, en el contexto de COVID, ¿no? El tema de en el contexto de los comedores barriales, o sea, ustedes saben que el COVID impactó en todo sentido, ¿no? O sea, creó una crisis, acá se habla de la crisis sanitaria, ¿no? Que generó el COVID, que también se puede problematizar si lo generó el COVID o en estos espacios es previo, ¿no? Porque tiene que ver un poco con las condiciones habitacionales precarias que ya afectaba aún antes del COVID la salud de la población y obviamente en el contexto pandémico se agrava, pero también generó una crisis económica y una crisis, si quieren, o una emergencia alimentaria, como la llamaban las mismas organizaciones, ¿no? Digamos, vecinales. Y es interesante cómo las organizaciones barriales ya que, o sea, se pusieron a la cabeza de esos comedores barriales que obviamente contuvieron esa emergencia alimentaria, ¿no? Y también es interesante, pensando en esta perspectiva feminista, que eran las mujeres. O sea, quienes estaban a la cabeza de esos comedores barriales eran las mujeres, bueno, en el caso digamos, de las villas, como les dije, son migrantes indígenas que se pusieron a la cabeza. Entonces, yo creo que esta cuestión de la agencia, a pesar de las adversidades, de las precariedades, ¿no? De lo que son los límites que ponen los modelos económicos y los modelos políticos, existe a nivel familiar, a nivel... Yo sé que siempre cuando se habla, si uno piensa, porque el concepto de agencia es de este sociólogo británico, ¿no? De Giddens, el concepto de agencia, que se lo ve desde un punto de vista individual, ¿no? La agencia individual para, por ejemplo, la movilidad ascendente. Bueno, yo creo que en los sectores populares la agencia es colectiva, ¿se entiende? Es una agencia familiar, es una agencia de los vecinos, es una agencia más bien colectiva, porque es la manera en la que con esa agencia colectiva y familiar pueden sortear las distintas dificultades.
vos vas a las villas de Buenos Aires y siempre se están organizando para luchar por algo. Cuando hay problemas de acceso al agua, se organizan por manzana para ir a reclamarle al Ministerio del Gobierno de la ciudad que lleve los camiones cisternas. Y los camiones cisternas, para los que no saben, son camiones que tienen o sea, digamos, reparten agua y donde estas familias tienen que ir con un balde a buscar el agua. Entonces yo creo que los sectores populares tienen una organización constante. Y no solamente esto es actual, pero si uno piensa con la clase media en la pandemia, yo creo que la clase media, las tareas de cuidado se han individualizado, porque no hemos podido enviar a nuestros hijos al jardín, no hemos podido ver a nuestras familias por miedo a poder contagiar. En cambio, eso no pasó en los sectores populares, porque hubo dos consignas acá en la Argentina cuando estalló el COVID en marzo del 2020. El quédate en casa era la consigna para la clase media. Para el sector popular no podía ser el quédate en casa, era el quédate en el barrio. Entonces se generó toda una red con sus problemas, obviamente con sus exposiciones al virus, pero toda una red que la clase media, yo creo que hay una diferencia, cómo impactó el COVID en las tareas de cuidado respecto a la clase. La clase media mucho más encerrada, individualizada y neurótica, por decirlo de una manera, y los sectores populares fue mucho más colectivo, las tareas de cuidado se han colectivizado aún más de lo que ya la tenían colectivizado. Y por último, para cerrar y no quitarle tiempo a mi compañera, yo creo que se dio todas estas prácticas de mercantilizadores, este acceso a los bienes por fuera del mercado, que siempre está latente en los sectores populares, pero que en el momento del COVID se hizo mucho más profunda, y con un grupo de investigación creemos que se puede pensar que hubo una crisis de este proceso neoliberal de mercantilización de la vida cotidiana, aunque sea coyuntural, ¿no? Que explica, ¿no?, cómo los sectores populares siempre transforman y generan lazos, ¿no?, comunitarios para sortear las distintas problemáticas sociales, económicas que surgen. También me parece que es una pregunta bastante interesante. Yo creo que habría que contestarla dependiendo del contexto. Como Miguel habrá mencionado, como para pensar en el caso de la población mexicana en Estados Unidos, pues creo que pueden transformar, podemos ver esas calles en Minnesota, que pareciera que estuviéramos caminando por México, se pueden organizar ante la falta de ciertas cosas y no hay ningún problema. Cambio, cuando pensamos en el caso de la población migrante, en México la cosa cambia, por eso creo que es importante el contexto. En México, por ejemplo, el derecho a protestar o a manifestar inconformidad depende de quién lo va a hacer. Hay un artículo en la Constitución Política Mexicana, el artículo 33, que prohíbe que la población extranjera tenga cualquier tipo de manifestación. El solo hecho, por ejemplo, de participar en una marcha puede ser motivo para que expulsen a un migrante. Entonces, eso obviamente afecta mucho cómo es la agencia de estos migrantes. Aquí realmente quienes tienen la voz de los migrantes son las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad civil, son quienes están siempre en la búsqueda de los derechos de estos migrantes, que tengan derecho a vivienda, a salud, en fin. Creo que hay un tema pues también de discriminación estructural que se ha venido a complicar más precisamente con el COVID, porque hay mayores restricciones de los derechos universales como salud, alimentación, trabajo, en fin. Además que, como saben, por ejemplo, aquí, pues recientemente cuando vienen con la calidad de solicitantes de asilo o refugio, son trasladados a ciertos lugares de detención mientras se realiza el trámite. Se trata de lugares cerrados, pequeños, donde no hay esa posibilidad de tener una distancia para evitar el contacto con otras personas, por lo que fueron lugares que han sido propicios pues para que se propague pues la enfermedad. Y que obviamente por la calidad de migrantes, pues además no tienen acceso a servicios de salud adecuados y no tienen manera tampoco de exigirlos. Han habido algunos intentos de manifestaciones de ciertos grupos, pero siempre eso es más bueno, porque pues cómo es posible si no les gusta que se regresen a su país, en fin, han habido muchas manifestaciones en ese tipo.
Y otro aspecto importante en este tema es el de los albergues de migrantes, que se suponían que eran espacios temporales para que los migrantes de tránsito pudieran pues circular, comer y seguir pues su camino. Ahora se han enfrentado a grandes retos porque ya dejaron de ser precisamente espacios temporales ante la imposibilidad de moverse por la llegada pues de la pandemia. Y entonces han tenido que empezar estos a gestionar una cantidad una presencia de migrantes constante y cada vez mayor. Yo creo que ahí el tema de la agencia es importante porque son las organizaciones las que están todo el tiempo gestionando esta presencia de esos migrantes y solicitando ayuda al Estado precisamente porque los migrantes no lo pueden hacer. Y ha empeorado sobre todo también por presión de los Estados Unidos con México para que no lleguen migrantes, lo que ha derivado en algunas políticas, no sé si han escuchado, como el Quédate en México, que lo que pretende es que los solicitantes, las personas que intentan pasar para llegar a Estados Unidos a pedir asilo o refugio, pues se queden en México esperando a que el trámite se solucione, y eso puede tardar, si antes les decía se tardaba mucho, ahora puede tardar muchísimo más. Entonces, todo esto siento que, regresando pues al tema de la agencia, y creo que ahí realmente son las organizaciones y la sociedad civil la que en el caso de México tienen la voz pues de los migrantes. Por eso creo que sí es importante tener como los elementos o las particularidades de cada contexto, porque nos va a ayudar a entender esa agencia. Hay lugares donde sí puede ser el mismo migrante, se pueden organizar de manera colectiva, y hay lugares como en México donde esa organización tiene que venir por parte de la sociedad civil para que realmente haya cierta atención al tema migratorio. Genial, Mariel y Melissa, súper interesante. Y creo que a Bertrand le ha quedado muy clarito. Nada, pues ahora mismo nos queda otra última pregunta, que es una pregunta que le hacemos a todas las invitadas del podcast. Y luego faltaría que vosotras lancéis una pregunta que puede ser en común entre las dos o cada una si queréis, ya eso ahora lo decidimos. Pero antes de eso, sí queríamos un poco, a ver qué os parece a vosotras, preguntaros por qué idea de ciudad o qué metáfora de ciudad para definir, ¿no? Un poco lo urbano os gusta más, ¿no? Sabemos que hay un montón de palabras y de conceptos, ¿no? Que se van poniendo de moda uno detrás de otro, ciudad informacional, ciudad mentirosa, ciudad global, y etcétera, etcétera. Y bueno, siempre nos gusta un poco, no sé, que o vosotros propongáis alguna vuestra o que critiquéis alguna que no os gusta absolutamente nada, o bueno, un poco, la pregunta es un poco abierta para que nos digáis rápidamente, porque ya llevamos un rato largo. ¿Empiezo yo o empieza Mariela? Yo sí que, bueno, Sí, no claro. sé, está interesante. Yo realmente ahorita, no sé, pensaba de pronto que me podría funcionar. Creo que hay muchas y que podríamos criticar varias, pero que podría funcionar para entender al menos el caso de estudio que yo les he estado platicando de la población migrante extranjera en México. Creo que desde la ciudad fragmentada me puede funcionar porque realmente está fragmentada precisamente por el tema de la nacionalidad. A mí me parece que las particularidades que tiene México, políticamente hablando, de su relación con Estados Unidos, etcétera, hacen que la ciudad esté bastante fragmentada y no permita esa presencia de barrios migrantes que hemos estado comentando en toda la sesión. Y yo creo que es un caso bastante interesante para compararlo con otros. Entonces, creo que esa es la ciudad fragmentada, pero pensándolo desde el fenómeno migratorio, cómo se fragmenta para la población migrante, cómo la población migrante no tiene acceso a muchas cosas, cómo es importante la llegada de ciertos grupos, porque pueden traer inversión, porque pueden traer conocimiento, pero otros grupos, no sé, comunidades indígenas, comunidades negras, ciertas nacionalidades, no, esta no es una ciudad para ellos, hay mucha discriminación hacia ciertos grupos. Entonces, yo pensaría que ahorita así como de respuesta inmediata, creo que esa me permitiría pensar la ciudad fragmentada, me permitiría entenderlo, pero me voy a llevar la tarea porque me parece muy interesante la metáfora.
Bueno, con respecto a la pregunta, la estoy pensando, pero creo que, bueno, hay distintas, ¿no? Desde la academia, aquellos que nos están oyendo, hay muchas figuras, ¿no? Está la ciudad informacional de Castells, que no sé por qué nunca me gustó, pero es algo como, digamos, de empatía con ese tipo de, digamos, de teoría, pero no, quizás estoy pensando, a mí el concepto que me interesa mucho para pensar las ciudades a nivel general es el concepto de desarrollo urbano desigual de Harvey, y agrego siempre combinado, ese desarrollo desigual urbano y combinado, para pensar un poco esa mixtura que tienen las ciudades, ¿no? Quizás depende mucho de la escala de análisis. Por ejemplo, algo concreto, en la ciudad de Buenos Aires se habla de un norte rico y un sur pobre. Obviamente, en una escala grande es una realidad. Ahora, si uno va a un barrio, hace foco a nivel micro, va a haber una mixtura de clases sociales, una mixtura urbana, yo qué sé, hasta mixtura de tipo de construcción, depende de lo que te interese ver, ¿no? Esa mixtura urbana, social y económica me da más una idea de ciudad mosaico a mí. Y por eso me interesa el concepto de desarrollo urbano desigual y combinado, porque como dentro de la zona sur podemos ver nichos ricos y nichos pobres, ¿no? Más allá que obviamente estadísticamente a nivel macro hay una zona sur pobre y una zona norte rica, y eso nadie lo está discutiendo, cuando uno va bajando el lente puede ver esa mixtura. Por eso me quedo más quizás con el concepto más de Harvey, con este agregado de lo combinado para pensar la mixtura. Ay, muchas gracias, Silvio. Se me estaba ocurriendo ahora mismo que para la mixtura que tú hablabas, había alguien que se había inventado lo de ciudad hojaldrada o algo así, no sé. Claro, Hay como conceptos. la mamushka o el mosaico, ¿viste? Como todos Sí, colores. Ese es un sevillano, Carlos García Vázquez, Ah, un mira. arquitecto. La ¿Cómo ciudad le dice hojaldre. hojaldrada? Bueno, lo voy a leer. hojaldrada. Ciudad hojaldre, lo voy a buscar. Sí, no, Está no sé buena si se la hace metáfora. referencia exactamente, pero creo que Bueno, no sé. Ha sido un poco que me ha venido. podemos montar un Está bueno. capítulo sobre este tema si queréis. Sí. La ciudad hojaldre, está bueno. Me da ganas de comer, te digo, porque acá son las 3 de la tarde. Pienso en la comida hojaldrada que hay acá y me da hambre. Bueno, la próxima pregunta, bueno, más que pregunta es proponeros a vosotras que dejéis una pregunta o un comentario o una sugerencia. Y bueno, el siguiente capítulo vamos a tratar un tema que está bastante de moda últimamente, que es el de la turistificación o turistización, o otras autoras la llaman gentrificación turística. En fin, todavía no tenemos muy claro con qué concepto nos quedamos, pero vamos a tratar el impacto del turismo en las ciudades, especialmente los centros históricos de las ciudades, bueno, de ciudades en distintos contextos. Y tendremos a Ana Gago de Lisboa, que trabaja sobre Lisboa, y a Mar Morel, que trabaja sobre Palma. Son casos, digamos, que se van a quedar un poco entre España y Portugal, pero bueno, si queréis, yo creo que sí que hay una conexión, ¿no?, entre la migración y lo turístico, que además recientemente y un poco, o se ha fortalecido un poco con el tema del COVID, ¿no? Y bueno, esta moda ahora de trabajadores de estilo de vida, migrantes de estilo de vida, o nómadas digitales, o una serie de conceptos que ahora también están circulando, ¿no? Así que nada, vosotras sois libres de, si queréis una pregunta cada una o una en común, lo que queráis. Vos, Melissa. Bueno, eso que vos estás comentando, María, ¿cuál es la vinculación entre el turismo y la migración? Porque sé que hay algunos que dicen que todos somos migrantes, todos somos turistas, ¿no? De pensar eso como la definición, ¿no? Y los vínculos con la migración puede ser. Y el impacto del COVID Sí, se me ocurre. Sí. Yo estaba pensando en quién tiene derecho a ser migrante por estilo de vida, porque no sé, y la relación que tiene con el concepto que les hablaba de nacionalidades privilegiadas, como a mí me parece que se hace una distinción en quién tiene derecho a la ciudad, o quién tiene derecho a ser un migrante por estilo de vida. Me gustaría que platicaran un poco sobre eso, porque creo que hay que visibilizar ese problema de por qué solamente algunas personas tienen derecho a y otras personas no tienen derecho a.
porque unos circulan y otros no, porque unos pueden, incluso el tema de la turistificación, creo que se ve normalmente de manera más negativa, pero incluso para eso hay quienes sí tienen derecho a hacerlo y quienes no tienen derecho. Entonces, si pudieran como dialogar un poquito sobre eso, me parecería muy interesante. Bueno, Genial. ¿O quieres, está perfecto. Mariela, ¿quieres añadir algo más tú? Realmente la pregunta de Melissa me parece interesante. ¿Quién tiene digamos, el derecho a migrar? ¿Quién tiene el derecho a tener esa migración? No, yo un poco realmente al no estar en el tema, sí como, o sea, que haga una definición, o sea, con qué perspectiva, ¿no? Estudian en la cuestión de la turistificación, porque me imagino que hay distintas perspectivas, cuáles son como la perspectiva teórica, política, con la cual deciden hacer este tipo de estudios, y por algunas, no sé, algunas escuchas, ¿no? Algunas conferencias que una vez se escucha distintas visiones, la relación que vos comentaste, María, entre la migración y lo turístico, me parece que es interesante pensar cómo lo ven. Y también pensar que a veces también uno hace turismo dentro de su propio país, o sea, y también quizás es migrante en otros, o sea, pensar como el concepto más amplio, ¿no? Más allá de los campos, ¿no? Que el campo migratorio, sino a ver si quizás eso nomás. Y el impacto del COVID también me parece interesante, porque también es un negocio el turismo, ¿no? Desde el punto de vista económico, cómo se pueden reconstruir las ciudades, bueno, y cuál es el papel del Estado. Acá sí me parece que el Estado local o el gobierno local tienen un papel muy importante para construir ciudades turísticas, porque es una construcción estatal y del mercado, y que den ejemplos de construcciones estatales y del mercado de esas ciudades turísticas, que no es algo natural propio de la ciudad, sino que es una construcción. Y yo sé que en Barcelona, bueno, en España hay un montón de ejemplos interesantes para abordar. Quizás eso, el rol del Estado. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Hasta aquí llegan nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Mariela, muchísimas gracias, Melissa, por estar ambas con nosotras, haciendo unos capítulos más de nuestro podcast Las Voces sobre la Ciudad. Y bueno, con esto nos vamos a despedir. También agradecer, bueno, evidentemente a María por coordinar también este podcast, y a Iván, aunque no ha podido estar presente, bueno, haber gestionado las invitaciones y haber podido el resto de guionistas también la entrevista. Nada, así que bueno, ahora nos despedimos, nos vemos en el próximo episodio, y nada, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.